Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Industria Argentina, País en Marcha. Les cuento que hoy vamos a tener de visita al doctor José Urtubey, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Lo vamos a tener en todo el programa, vamos a hablar de muchísimos temas. Entre ellos, cómo fueron las reuniones que viene manteniendo la Unión Industrial Argentina con la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, junto a todo su gabinete. Bueno, los temas y las propuestas y las inquietudes que presentó la Unión Industrial Argentina sobre la industria, todas las propuestas y además las respuestas que obtuvieron de parte del gobierno nacional. Vamos a hablar sobre economía nacional, del mundo, sobre la necesidad de seguir fomentando las economías regionales en todo el país, de seguir fomentando además los parques industriales que realmente se han emplazado en diferentes provincias de la Argentina y además, por supuesto, de valorizar y respetar las instituciones. Él es un ferviente defensor, de las instituciones, más allá de las ideologías políticas, y además un gran defensor de la industria nacional, de que siga habiendo inclusión, principalmente a través del trabajo, fomentando la industria y el trabajo nacional. Realmente, una charla distendida, como es el doctor José Urtubey, que realmente me gustaría que me acompañen para escucharlo en el día de hoy. Continuamos en Industria Argentina, País en Marcha. Tal como les comenté al comienzo, hoy nos visita el doctor José Urtubey, empresario, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Vamos a dialogar, de muchísimos temas, como siempre. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Después de una historia de vida que nos contaste también, divina, que tuvo un gran éxito. Hoy vamos a volver a hablar sobre la industria nacional. Estuvimos a fin de año pasado en el congreso más importante de la industria que organiza todos los años la Unión Industrial Argentina. Fue muy importante estos 2 días. Dialogamos ahí, charlamos un poco sobre la situación de la industria actual, el ADN de la industria en nuestro país, y me gustaría ver tu visión. Hace muy poco también estuvieron reunidos la cúpula de la Unión Industrial con la Presidenta de la Nación, sus ministros. Me gustaría saber, vos que estuviste presente allí, ¿qué resultados arrojó? Sí, el diálogo con el Poder Ejecutivo, la verdad, que viene siendo muy proactivo y próspero para el sector industrial. Nosotros efectivamente tuvimos una reunión y, para ser franco, venimos reuniéndonos con el gobierno seguidamente, pero en este caso el viernes pasado hubo una reunión muy importante en la que participó no solo la presidenta, sino también la mayoría de sus ministros. Claro. Y hemos podido abordar un sinnúmero de temáticas que hacen a la industria, que hacen a la realidad económica del país en este momento y, por supuesto, proactivamente viendo cómo podemos mejorar y cómo podemos aportar desde la industria en esta coyuntura. Entre otros puntos, estuvimos trabajando y compartimos estudios de la actividad industrial que nosotros proyectamos desde nuestra Unión Industrial, que nos arrojan, la verdad, que una caída entre un 1,5 y un 2,5% en lo que hace a la proyección de la actividad industrial en el año. Y también compartimos estudios de costos. Estuvimos hablando de las paritarias, en definitiva, temas que hacen a la coyuntura y, por supuesto, temas que hacen al mediano y largo plazo, como puede ser infraestructura, en temas energéticos, todo lo que hace a la competitividad. ¿Cómo cayeron estos planteos? ¿Qué respuesta tuviste? No, bien, porque creo que el diálogo fue muy positivo. La presidenta y los ministros tienen muchas veces su propia visión sobre estas realidades y aquí está bien que así sea, pero por ejemplo la predisposición a las eventuales modificaciones está. Por ejemplo, la industria automotriz, sobre todo las medidas impositivas que impactan en los autos de alta gama, la presidenta se mostró predispuesta a modificar lo que sea necesario en la medida que las mesas técnicas que se vayan a estar reuniendo justifiquen y fundamenten con los números, con los documentos en la mano, la necesidad de estos cambios en estas medidas. Por eso creo que es positivo y después, por supuesto, podemos tener consensos y disensos, pero esto es en definitiva lo que
nos enriquecen el diálogo público-privado. Bueno, pero es bueno, ¿no es cierto?, que estas reuniones sean seguidas y allí se van puliendo justamente todos los temas que son necesarios, ¿no?, para la industria nacional, pensando también que, bueno, es un gobierno que siempre apostó, ¿no es cierto?, a la reindustrialización, pero bueno, también os habla siempre de la coyuntura y de la situación tan internacional, económica, y que nos impacta. Querramos o no, nos impacta, y creo que son cambios que uno tiene que estar acostumbrado a manejarse con buena cintura, ¿no? Sí, fíjate que inclusive ahora nosotros estamos siguiendo muy de cerca lo que está pasando en Brasil. La actividad económica en Brasil va a tener un año de una performance no muy positiva, y esto va a tener una repercusión negativa también en nuestra industria, porque es nuestro principal socio dentro del Mercosur y al país al cual nosotros exportamos muchísimo de nuestros productos. Por eso digo, hay cuestiones que son exógenas y hay cuestiones endógenas que también hacen a la competitividad de la industria. Nosotros hoy entendemos que nuestro principal enemigo en la nación es la inflación. Sí. El último índice del mes de enero, que arrojó un incremento de un 3.7 en la inflación, es un punto que pone blanco sobre negro lo que es la realidad inflacionaria en el país. Y bueno, sobre esto creo que lejos de asustarnos tenemos que asumir el desafío, tanto del sector público como del sector privado, en trabajar para revertir este proceso inflacionario a partir sobre todo de darle competitividad a la industria y generar un aumento en lo que hacen a las inversiones para poder aumentar la oferta de los productos industriales. Y ahí es donde estamos trabajando. Cayó bien, digamos, porque cuando se habla de inflación parece que fuera una mala palabra, ¿no? Sí, no, pero yo creo que hay una conciencia, pero sobre todo lo hemos discutido también pensando en cuáles son las medidas que, además de las que ya está adoptando el gobierno, podemos en conjunto seguir asumiendo también desde el sector privado. Por eso nosotros compartíamos unos estudios de costos y a partir de ello que quedó claro que en realidad los industriales no somos formadores de precios. Sin embargo, creo que somos parte de un eslabón, como en toda actividad. Habrá quienes puedan tener un tinte especulativo o quienes no. Claro. Pero la mayoría de los industriales no somos formadores de precios. Por eso también vamos a estar en permanentes reuniones con los distintos sectores que hacen a la comercialización de los productos, también el sector bancario, a efectos de ver cómo podemos mejorar todos estos programas para evitar mayores desbordes inflacionarios. Y otro tema no menor es el tema de las paritarias. Fíjense que acá el objetivo central que nos hemos marcado y que tiene que estar plasmado en todos es que no se den aumentos desmedidos, que la única solución sea trasladarlo a precio. Esto es los empresarios la responsabilidad, y la presidenta también coincidió y nos pidió asumir responsabilidades para justamente poder otorgar los aumentos que sean sustentables únicamente. Perfecto, perfecto. El tema de los precios, bueno, creo que es algo que toca muy de cerca a todos, ¿no es cierto? Todos somos consumidores. Hay ciertos sectores que se quejan de que, bueno, tienen que aumentar los precios porque los alquileres son muy elevados, otros dan otras excusas, pero la cuestión es que uno ve desde una simple verdulería en una cuadra un precio no una diferencia de centavos de 1 peso o 2, a veces de hasta 20 pesos o 30 pesos el kilo de alguna verdura o de una fruta. Realmente es algo que hacía muchísimo tiempo que no se veía. Ahora con el tema de los precios cuidados, pero ¿cómo podemos defendernos ante esto también? Con la concientización, mayor concientización, no solo en los sectores empresariales o del gobierno, sino también en la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía está mucho más madura de lo que se cree. Y va a empezar en una actitud cada vez más exigente a la hora de respetar, porque acá todos los sectores, y nosotros como ciudadanos también tenemos que preservar la situación económica para poder mantener la fuente de trabajo, que es lo principal, y uno de los grandes éxitos a los cuales desde la industria hemos aportado en estos últimos años, ¿no? Hablando de estos últimos años, y si bien, bueno, siempre hay altos y bajos, ¿no es cierto? Ahora vos preparabas o presentaste justamente esta leve caída, ¿no es cierto?, de la actividad industrial. ¿Cómo ves en estos 10, 11 años todo el crecimiento de la industria? ¿Cuál es tu visión, José? Sin lugar a dudas fue un crecimiento exponencial. Es decir, si hablamos de exportaciones, se triplicaron las exportaciones industriales. Si hablamos
del PBI industrial se duplicó en estos últimos 10 años. Si hablamos de la capacidad industrial ocupada, estamos manteniendo inclusive actualmente casi un 78-80% de la capacidad industrial instalada. Se ha diversificado la matriz productiva industrial. Ha sido un círculo virtuoso sobre el cual hemos estado trabajando fuertemente todos. Ahora hay que ver también a dónde vamos, porque me parece que la foto nos indica que fueron muy buenos 10 años. Pero hay que ver ahora, la película a dónde nos lleva, a dónde nos toca? lleva. Y esto yo creo que tenemos que ir a una mayor economía federalizada y a una industria más federalizada. Fíjate que... Bueno, vos lo vivís de cerca, ¿no? Desde el interior, desde Salta la Linda, ¿no? No, sin duda. Fíjate que el 76% de las industrias están radicadas colindando los centros urbanos, los grandes centros urbanos, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Acá me parece que a partir de darle mayor conectividad territorial a la Argentina, mayor infraestructura en los caminos, en los trenes, en materia ferroviaria. Estos son los desafíos que tenemos que asumir para volver a tener 10 años más de una próspera industria. Es decir, aquella vieja frase de Carlos Pellegrini, sin industria no hay nación. Esto nos tiene que llevar a una exigencia que en los próximos 10 años debemos, desde mi punto de vista, la forma de hacerlo es a partir de una federalización económica. Entre otras cosas, podríamos hablar también de cuestiones que tienen que ver con finalmente sancionar una ley de coparticipación, que son otro de los débitos que tenemos desde la ya sancionada Constitución en el año 94, por lo cual había 2 años que se podía tomar el Congreso. A partir de ahí se debía sancionar una ley de coparticipación, cosa que no pasó en la Argentina. Bueno, estos son los desafíos que tenemos que asumir. Claro, claro que sí. Bueno, tenemos un cortecito. Tenemos un pequeño corte. Vamos a seguir hablando sobre la actividad industrial en nuestro país y en el mundo, aquí con José Urtubey. Seguimos en Industria Argentina, País en Marcha, aquí charlando con el empresario José Urtubey, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, bueno, sobre la actividad industrial de nuestro país. Ahora vamos a hablar un poquito también sobre el mundo, ¿no? Pero antes de irnos al exterior, José, el último comentario que hicimos fue sobre la regionalización, ¿no es cierto?, sobre la actividad industrial, apoyar a las provincias. De hecho, bueno, de a poco se fueron creando parques industriales y esto lo comentábamos en el último reportaje, ¿no?, la importancia que tiene que en cada provincia cada uno pueda desarrollar su actividad, no tenga que emigrar, ¿no?, como casi siempre uno va a las grandes capitales, como decías, y realmente, bueno, es una gran tristeza muchas veces para las familias porque se van alejando, ¿no?, de sus seres queridos para poder progresar. Sí. Por eso es importante, bueno, que se apoye, digamos, toda la actividad industrial y las economías regionales. Sí, sin duda. Vos recién mencionabas el tema de los parques industriales. Sí. Eso fue una política muy acertada por el cual han crecido en forma innumerable la cantidad de parques industriales, no solo en la provincia de Buenos Aires, en todo el país. En todo el país. En Salta, por ejemplo, de donde soy, donde nací y donde vivo, tuvo un crecimiento de un 40% de empresas radicadas en los nuevos parques industriales. ¡Ay, qué bien! Esto es importante porque ahí, por supuesto, también entra en otro concepto la industria que ya hemos empezado a avanzar, es decir, hablar de una industria sustentable. Claro. Cuando hablamos de industria sustentable, esto ya no nos quedamos solamente en el aporte económico que podemos estar dando a un país, sino también empezamos a ver cuestiones que tienen que ver con la inclusión social y con el respeto medioambiental. Entonces me parece que los parques industriales han aportado eso. Concentran la actividad industrial alejados del ejido urbano, que esto permite una mejor circulación, menos contaminación, los servicios se eficientizan porque empiezan a trabajar ordenadamente en la provisión de los mismos, entonces da certidumbre a la industria y estamos, en lo que hablábamos recién, en línea con lo que es un verdadero desarrollo sustentable, pensando en futuras generaciones, porque está claro que
parte de la producción primaria, secundaria, de la producción industrial, el concepto de sustentabilidad tiene que estar en forma permanente, porque es una forma de pensar en nuestras futuras generaciones. Eso siempre lo que es medioambiental, sí, porque no podemos creer que el empresario de hoy en día, por el solo hecho de generar trabajo o aportar económicamente vía sus impuestos a un país, es suficiente. Hoy en día nosotros tenemos que estar preocupados por una verdadera inclusión social y hoy en día tenemos que estar preocupados por mantener nuestra producción en los márgenes medioambientales adecuados para no entorpecer a futuras generaciones en su pleno desarrollo. Bueno, ya a veces es como que tenemos las consecuencias, ¿no?, de los cambios climáticos y realmente, bueno, es importante que todos tenemos que estar conscientes de esto. Sin duda, porque me parece que es la forma real de aportar a un país, al crecimiento y al desarrollo de un país. Bueno, y además por tu trabajo te toca viajar mucho, José. Sí. Y creo que, bueno, el hecho de poder viajar también te hace tener una apertura mental bastante grande, ¿no?, importante, y de ver más de cerca justamente cómo se vive en otros países, más de lo que uno muchas veces puede leer. ¿Cómo ves? Sí, yo creo que como argentino a mí cuando voy al exterior, en primer término, me gusta reivindicar el país. No soporto a aquellos que siempre ven lo negativo o por lo menos lo dicen fuera de casa. Me parece que fuera de casa nosotros siempre, como en cualquier clase, cualquier familia, tenemos que mostrar lo positivo que tenemos para poder atraer inversiones en materia económica, hoy hablando, ¿no? Nosotros venimos de una crisis fuerte a nivel internacional. En el año 2008 la crisis de Lehman Brothers fue muy fuerte. Esto, por supuesto, ya no se vivió las crisis en los países emergentes, sino en los países desarrollados. Es decir, Estados Unidos vivió su crisis. Posteriormente tuvimos la posibilidad de ver lo que pasó en Portugal, en Grecia, todo lo que es la crisis en Europa. Y esto nos debería llevar a una reflexión a todos de que muchas veces es indispensable administrar el comercio internacional y por eso los países debemos muchas veces tener las precauciones, que esto no significa ni estar cerrado a las importaciones, pero ni mucho menos. Pero los países desarrollados muchas veces también tienden a cerrarse o a protegerse cuando ven que están experimentando desequilibrios económicos o financieros. Por eso yo creo que otro de los asuntos que remarco como positivo es que se haya administrado el comercio. Y esto también es un desafío muy importante porque naturalmente no puede ir en detrimento del crecimiento de la actividad industrial en lo que tiene que ver con el ingreso de insumos indispensables para la producción, maquinarias. Pero sí me parece que hoy nosotros también experimentamos aspectos negativos exógenos a las economías de Argentina y que la podemos ver en lo que está pasando en el mundo. Así que las principales experiencias que veo es que los argentinos tenemos que estar convencidos también de que hay cosas negativas que también pasan en el mundo. No solo a nosotros nos pasan a veces cosas negativas en lo económico, en lo financiero. Hay crisis en el mundo. Ahora, creo que nosotros con autoestima tenemos que saber sobrellevar los malos momentos o los momentos que no son tan buenos como los que supimos tener. Siempre me llama la atención, y a veces lo comento, ¿no?, en un reportaje que dio Obama por radio, y en donde hablaba sobre la industria, ¿no?, la industria norteamericana. Viste que ellos también prácticamente había desaparecido casi la industria, ellos siempre fueron muy fuertes, con todo lo que ingresaba de China. Y dijo, muchos años fuimos muy vagos. Hoy es el momento, bueno, de volver a recuperar nuestra industria y que esto genere los puestos de trabajo. Sí. Sin duda nosotros tenemos que trabajar en exportar nuestro trabajo argentino. Exportar al mundo nuestro trabajo argentino y debemos estar abiertos en sociedades comerciales con aquellos países que también tienen una actitud recíproca con nosotros. Ahí me parece que todavía es un desafío a seguir, pero es una dinámica que el mundo te muestra permanentemente a seguir trabajando para ver cómo podemos insertarnos internacionalmente. Hoy en la región tenés todo lo que es el bloque del Mercosur, también tenés la Alianza del Pacífico, es decir, quedan
un montón de análisis para ver cuáles son las mejores formas de seguir insertándonos en el mundo, ¿no? Y la tecnología, yo creo también, ¿no? A seguir implementando nuevas tecnologías, a mejorar el producto. Sí, y fíjate si no, no también hay forma de... qué es lo que pasó en estos últimos 10 años. Nosotros llegamos a niveles de desendeudamiento histórico, es decir, nunca tuvimos los ratios de desendeudamiento que tuvimos en estos últimos 10 años. Si nosotros comparamos lo que es nuestro PBI, el ratio de PBI respecto a la deuda que tenemos, son de los más bajos de la historia. Ahora, me parece que también llegó la hora, por eso me pareció muy interesante el acuerdo que se hizo con Repsol, me pareció muy interesante que se sigan las negociaciones con el Club de París, porque hoy el mundo va a ofrecer a los países emergentes un caudal de dinero que están en los sistemas bancarios y que nosotros debemos asumir con responsabilidad para volcarlos a infraestructura que hablábamos recientemente, que pueda conectarnos verdaderamente al interior profundo con las salidas a la exportación de todos nuestros productos. Es decir, no es posible que hoy traer un producto de Salta al puerto de Rosario cueste lo mismo que llevarlo de Rosario a Turquía. Estas son distorsiones que tenemos que avanzar. Creo que se trabajó muchísimo en estos últimos 10 años con gran esfuerzo de los argentinos para tener niveles de deuda los más bajos de la historia. Ahora deberíamos aprovechar, ya que los países emergentes y Argentina entre ellos tienen un potencial de crecimiento para los próximos 20 años, como no lo tienen los países desarrollados. Deberíamos aprovechar estos niveles de potenciales endeudamientos que tenemos para volcar responsablemente esas deudas a lo que es financiamiento de infraestructura pesada que nos conecta en la Argentina. Bueno, pero yo creo que hay una vocación hacia ese sentido, ¿no es cierto? Hacia ese... a encaminarse por ese lado. Me parece bien y que vaya el país y el próximo gobierno, todos tenemos que estar enfocados en esta línea. ¿Y en qué otros temas también pensás, José, que deberíamos avanzar? Bueno, haciendo un repaso y que esto me haga de trampolín para ir al futuro, yo creo que fue muy importante el haber cumplido 30 años de democracia ininterrumpida, porque esto en materia institucional, sin lugar a dudas, nos va dando una madurez necesaria para seguir generando condiciones que nos permitan desarrollarnos sustentablemente. Entonces, otro de los capítulos que yo veo que vamos a tener que cuidar los argentinos sumamente para poder seguir desarrollándonos y poder aprovechar las oportunidades que nos van a dar a los países emergentes en los próximos 20 años, es seguir afianzándonos en institucionalidad. Y esto no me refiero solamente a un cambio democrático de un gobierno o las elecciones, sino creo que todos los sectores, tanto el sector público, privado, las instituciones deben respetarse, es decir, a niveles dentro de la gremial empresaria, la gremial sindical, por supuesto el respeto normativo. Me parece que esto es algo que los argentinos tenemos que seguir haciendo un culto de la institucionalidad, porque es lo que nos va a llevar a tener previsibilidad, y esta previsibilidad sin duda es la que a la hora de analizarse las inversiones, un empresario, un industrial, es lo primero que ve. Por eso yo sigo considerando sumamente indispensable afianzar mayores y mejores niveles de institucionalidad. Excelente, excelente, me encantó. Realmente nos quedaríamos muchísimos 2 capítulos para hablar con José Urtubey, pero tenés una visión realmente muy clara. Sos un trabajador, José, bueno, muchas realmente. Gracias. Son muchas horas que le dedicas al trabajo, realmente fomentas lo que es la cultura del trabajo, algo que has heredado también de tu familia, y realmente es importante también que muchachos jóvenes como vos tengan esta responsabilidad hacia el futuro, ¿no? Porque realmente son los que, bueno, le van a dejar una base también. Tenés hijos pequeños, si todos pensaran como vos, realmente, bueno, progresaríamos muchísimo. Muchísimas gracias nuevamente por invitarme, y vos sabés que para mí es importante difundir la cultura de la industria nacional. Por supuesto, claro que sí, con más industria argentina, país en marcha. Ya más de 11 años en el aire, así que, bueno, realmente es importante por el trabajo nacional. Gracias, José. No, nuevamente te vamos a tener pronto. Ya nos tenemos que ir, nos despedimos, pero a la noche no se olviden, en Historias de Vida, hoy domingo,
una hermosa historia también para compartir. Y por supuesto, también los domingos a las 13 horas, Nuestra Salud no es un juego. No se lo pierdan. Yo soy Claudia Panosian y me despido con mi besito de la buena suerte.